existen unos conceptos bien importantes en este tema y que no es una sola cosa las redes, sino que son diferentes formatos que se pueden manejar. Vamos a continuar entonces con esta red en especial que se llama la red CAN o Campus Area Network. Si nos damos cuenta, es una red un poco ya más grande porque pues podemos conectar diferentes edificios o localidades, pero todo está centralizado en lo que se conoce como un Campus Area Network. Bien. Esta red conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada, como por ejemplo un campus de verano o una base militar, o hablemoslo así, entre diferentes edificios de una universidad. Se codifica o programa usando protocolos variados en donde se emplean los métodos conocidos como serie de broadcast. Es más grande que una red LAN, obviamente. De hecho, dentro de una CAN pueden haber varias LAN. Bien. Se conoce también como un tipo de red multiplexada. ¿Qué quiere decir esto? Que evita la conexión punto a punto, excepto por los enganches, reduciendo así el uso de cableado. Su principal uso es para mantener la conexión en diversos edificios dentro de un área determinada. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una empresa que por toda la ciudad tiene diferentes sedes, entonces esa es una red que puede considerarse una red CAN porque como sea, son diferentes sedes, pero hacen parte de una misma red como tal, de una empresa. Puede extenderse incluso a kilómetros de distancias una de otras y del servidor principal dependiendo del motivo para el cual se usa. Básicamente lo que acabamos de decir. Permite tener un sistema robusto en cuanto a la consistencia de los datos. Es una red más sólida. Garantiza una mayor calidad en el traspaso de información y la facilidad de hacerlo en forma remota. Esta red CAN brinda mejor flexibilidad en la configuración, conexión y permisos del administrador especiales. Garantía de respuesta rápida en cuanto al tiempo de latencia. Tiempo de latencia es el tiempo en que se demora un servidor o una red en responder. Entonces, en estas redes la latencia es muy corta, muy pequeña. Permite una mejor administración del área para la cual se creó esta red, porque claro, está mejor, digamos que su arquitectura organizada para poder administrar de una mucho mejor manera o forma. Esta red es muy útil para usar en lugares como, aquí lo tenemos, las universidades, bases militares, centros médicos, oficinas del gobierno, entre otros, donde su uso es variado. Incluye tecnologías comunes como el FDDI y Gigabit Ethernet, y para lograr la comunicación más el traslado de información de manera eficiente. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que utiliza tecnologías pues ya pues más para empresa, por así decirlo, como por ejemplo esta de Gigabit Ethernet. Entonces, pues ahí nos podemos dar cuenta de la importancia de este tipo de red como tal. ¿Qué usos vamos a encontrar? Por ejemplo, aquí vamos a ver algo bien importante. En los ferrocarriles, ¿cuál puede ser el uso? Los trenes o tranvías permiten la activación de frenos, puertas, alarmas y muchas otras funciones más. Entonces esta red va a permitir sistematizar muchas cosas a nivel casi que ya industrial. En la salud esta red es muy útil en laboratorios, permitiendo la conexión entre máquinas de pruebas y computadores, así como en quirófanos, salas de rayos X e incluso en camas de pacientes. Por medio de este tipo de redes es que, y gracias a la tecnología de alta velocidad, pues es que se pueden hacer inclusive, lo hemos visto, operaciones a distancia, donde el médico se encuentra en un sitio, pero el paciente se encuentra en otro y por medio de robots se puede hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, en tema de medicina hay un robot que se llama Da Vinci. Puede usted averiguarlo en internet. Es un robot que permite hacer cirugías a distancia y eso es gracias a este tipo de red. En el sector automotriz permite realizar un diagnóstico completo al vehículo y ver de qué manera digital cualquier falla que se pueda presentar. Entonces, miremos una de las grandes capacidades que tiene esta red CAN, que pues el uso es muy amplio para poderlo nosotros utilizar. Nos vamos a encontrar con la Metropolitan Area Network o conocida como la red MAN, que es una red ya mucho más grande. ¿Cuál es la característica? Bueno, son redes de alta velocidad, conocidas como redes de banda ancha, que da cobertura a un área geográfica extensa, proporcionando capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y el par trenzado.
Se le considera como una colección de LANs o CANs dispersas en una ciudad o en decenas de kilómetros. Entonces miren cómo una red puede estar dentro de otra. Hablamos primero en este entorno de la LAN, pero después hablamos de la CAN y ya puede ser que pueden ser varias CAN que están dentro de esta que se llama la MAN. Lo importante es entender el concepto y la diferencia de cada una de ellas. Utiliza diferentes tecnologías para conectividad a través de medios de comunicación tales como cobre, fibra óptica y las microondas. Este concepto representa una evolución del concepto de red de área local a un ámbito más amplio, cubriendo áreas mayores que en algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano, sino que pueden llegar a una cobertura regional e incluso nacional, mediante la interconexión de diferentes redes de área metropolitana. Entonces, amigos, nos damos cuenta que es una red grande, es una red que puede estar distribuida en todo un país. Se aplican en las organizaciones, en grupos de oficinas corporativas cercanas a una ciudad, o obviamente que están en la ciudad misma. Estas redes pueden ser públicas o privadas. Estas redes garantizan unos tiempos de acceso a red mínimos, es decir, que la latencia es muy pequeña. Permite la inclusión de servicios síncronos necesarios para aplicaciones en tiempo real. La tasa de error es mínima. Esto se debe a que principalmente trabaja sobre fibra óptica. Para este tipo de cosas, por ejemplo, estamos hablando para, por ejemplo, un banco. Necesita que la tasa de error sea prácticamente nula, que el acceso a la información sea inmediata, que la latencia sea muy poca. Entonces, pues en este caso la mejor solución es la fibra óptica. La fibra óptica es muy segura, ya que no es posible leer o cambiar la señal óptica sin interrumpir físicamente el enlace. Es imposible. Y si eso llega a ocurrir, pues obviamente que se suspendería toda la transmisión de datos porque estamos dañando, estamos interrumpiendo una señal de fibra óptica. ¿Qué aplicaciones vamos a encontrar? Entonces aquí lo tenemos y lo hemos visto e inclusive lo hemos usado tal vez sin saberlo. Despliegue de servicios de voz, de VoIP, voz sobre el protocolo de Internet. Esto se usa muchísimo hoy en día. Elimina las obsoletas líneas tradicionales de telefonía analógicas o red RDSI, eliminando el gasto de corriente de estas líneas. Anteriormente los teléfonos sin corriente no funcionaban, pues bien, hoy en día la voz de datos, toda la transmisión se hace sobre VoIP y obviamente la transmisión es inmediata. Permite también la interconexión de redes de área local o LAN, que ya sabemos que son este tipo de redes. ¿Qué más aplicaciones vamos a encontrar? Despliegues de zonas de Wi-Fi, liberando la totalidad de canales Wi-Fi para el acceso. Entonces, por eso, en las empresas vamos a encontrar diferentes zonas, o inclusive hay públicas, como cuando usted va por la calle y le funciona el Wi-Fi que lo cede el municipio. Entonces, todo esto es gracias a esas zonas Wi-Fi y este tipo de redes. Interconexión directa computador a computador. Sistemas de videovigilancia municipal, lo hemos visto, lo vemos cada rato en el noticiero, que por medio de las cámaras hacen videovigilancia. Pues bien, todo esto está trabajando sobre esta tecnología. Transmisión CAD-CAM, que es simplemente, cuando estamos hablando de CAD-CAM, estamos hablando de diseño asistido por computador, y esto es para creación de piezas asistidas por computador. Y todo esto lo podemos hacer por medio de este tipo de redes, porque como trabajan sobre fibra óptica, pues el acceso a la información es rapidísimo y permite hacer cosas en tiempo real, tanto en el entorno CAD como en el entorno CAM. Pasarelas de redes para áreas extensas o WAN, que vamos a hablar un poco más adelante de este tipo de redes. Una red MAN puede ser pública o privada. Bueno, aquí ya hablamos un poquito, pero vamos a aclarar mejor. La red es privada cuando se usa por oficinas o departamentos de una sola empresa distribuidos por toda la ciudad, transportando todo el tráfico de voz y datos entre estos. Entonces, cuando lo hace la empresa en forma privada, todo el manejo de su propia información. Pública, toda la infraestructura que un operador de telecomunicaciones instala en una ciudad para ofrecer servicio de banda ancha. Entonces, cualquier empresa de telefonía, pues obviamente estamos entendiendo que está manejando una red pública y lo más seguro sobre este tipo de red, que es la red MAN. Luego tenemos una red mucho más grande, que es la WAN, ¿ok? Si nos damos cuenta, aquí tenemos el concepto de WAN y hay diferentes aparatos implicados en esto. Está el enrutador, están los switch,
los puntos de acceso inalámbrico y luego donde va la información en los diferentes portátiles. Tenemos unos servidores donde se almacena toda la información y gracias a los switch apilados tenemos diferentes switches básicos que conectan una serie de elementos que están acá en la parte más baja. Entonces es una red mucho más grande, mucho más compleja como tal y es una infraestructura mucho más grande. Vamos a hablar entonces de la Wide Area Network o WAN. Es una red de computadores que une e interconecta varias redes de ámbito geográfico menor, como lo vimos en el gráfico anterior, construidas por organizaciones o empresas para su uso privado. Están construidas por los proveedores de Internet o ISP para proveer conexión a sus clientes. Una WAN se utiliza para conectar redes LAN y otros tipos de redes. Por ejemplo, los usuarios se pueden comunicar con los usuarios y equipos de otros lugares. Las WAN a menudo se construyen utilizando líneas arrendadas. En cada extremo de la línea arrendada, un enrutador conecta la LAN en un lado con un segundo enrutador dentro de la LAN en el otro. Es básicamente lo que vimos en el primer gráfico cuando entramos nosotros a esta red, en donde existían diferentes redes y cada uno tenía sus enrutadores para conectarse a la red principal o WAN. Empresas como Citrix, Cisco, New Edge Network y Checkpoint ofrecen soluciones para crear redes VPN usando la tecnología o concepto WAN. Esto se debe a que los costos son bajos. Bajos en el ámbito empresarial. Obviamente esto no es para un particular. ¿Qué ventajas vamos a encontrar en esta red? Permite usar un software especial para que entre sus elementos de red coexistan mini computadoras y macrocomputadoras. No se limita a espacios geográficos determinados. Ofrece una amplia gama de medios de transmisión como los enlaces satelitales, por ejemplo. Entonces démonos cuenta que el énfasis más que todo es para las grandes corporaciones y que pues a la larga es para el usuario final quien va a, dependiendo el carácter de la empresa, el que se va a ver beneficiada por los servicios que esta empresa ofrezca. Brinda mayor seguridad al tener un control de acceso en tiempo real. Proporciona una administración simplificada, da prioridad en conexiones a aplicaciones críticas respecto a las no críticas. Presenta la posibilidad de establecer el servicio sin necesidad de cambiar las redes existentes. Tipos de redes WAN. Entonces, vamos a encontrar la primera por circuitos. Son redes de marcación de dial-up, de marcado, como la red de telefonía básica, conocida como RTB y RDSI. Y por mensaje. Sus conmutadores suelen ser computadores que cumplen la tarea de aceptar el tráfico de cada terminal que se encuentre conectado a ella. Por paquetes. Se fracciona cada mensaje enviado por los usuarios y se transforman en un número pequeño de partes denominadas paquetes, los cuales se vuelven a unir una vez llegan al equipo de destino para reconstruir los datos iniciales. Tenemos un mensaje acá y acá en el receptor. Existe un paquete. Este paquete se descompone en varias partes pequeñas para que se pueda transferir la información y una vez acá el paquete vuelve y se une para que aparezca exactamente la información. Básicamente, este es el formato cuando trabaja por paquetes. ¿Qué topología vamos a encontrar? Simplemente las vamos a nombrar y más adelante vamos a hablar en detalle de cada una de ellas. Están las topologías de estrella, las de anillo, árbol, malla completa, intersección de anillos y de malla regular. Vuelvo y repito, de estas topologías pues vamos a hablar más en detalle más adelante. ¿Para qué sirve una red WAN? Y vamos a colocar aquí unos ejemplos. En la banca, lo dijimos también, las sucursales bancarias de un país se manejan a través de una red vasta y en conexión con, bueno, aquí quedó esto mal, en conexión con los otros computadores de toda la red. Entonces, pues la banca obviamente utiliza este tipo de redes. Otros bancos e incluso con bancos en el extranjero. Ok, cada una de estas redes es una WAN que permite a un usuario extraer dinero de un ATM. Un ATM es un cajero electrónico del otro lado del país o incluso en un país diferente. Es por eso que nosotros podemos hacer transferencias internacionales, podemos usar tarjetas de crédito internacionales, todo este tipo de cosas gracias a este tipo de redes. ¿Qué más ejemplos encontramos? Las redes empresariales.
las grandes franquicias empresariales que tienen presencia en distintos países del mundo. Mantienen a sus trabajadores comunicados mediante una WAN exclusiva de la empresa, de modo que puedan intercambiar información y mantenerse en permanente contacto a pesar de estar en diferentes países. Esto lo vemos en la banca. Es el ejemplo más claro. Bien. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Pues Internet. El mejor ejemplo de WAN disponible es la Internet, capaz de comunicar diversos aparatos tecnológicos a lo largo de distancias enormes, incluso de un lado del mundo a otro. Es el mejor ejemplo que podemos ver nosotros ahí. En la educación, favorece la transformación digital con el fin de enriquecer experiencias de aprendizaje, proporcionando redes eficientes y seguras para satisfacer las necesidades de los usuarios. Bueno amigos, con esto damos por terminada esta parte. Muchas gracias por su atención.